Y volvemos a Israel. Vamos a dialogar unos minutitos con alguien que se ha transformado no solo en un gran amigo, sino también alguien que permanentemente nos está informando. Le cuento que hasta el 15 de octubre del 2023 era un residente de la ciudad de Kiryat Shmona. Claro, acostumbrado de alguna manera a los misiles, pero a partir de lo que aconteció el día 7 y el 8, sobre todo, que comenzó Hezbollah a atacar, esa ciudad, entre otras cosas, dicen, está semidestruida. Él, como miles de ciudadanos, tuvo que ser desplazado. Me refiero a Roberto Hoffman. Roberto, Gmar Hatimá Tová a pesar de todo. A pesar de todo, así es cierto, Gmar Hatimá Tová. Roberto, ¿cómo está? Bien, quiero preguntarte, voy directo. Sí. Tengo la sensación de que si antes del 7 de octubre alguien tenía que calificarte, incluso con el dolor de haber perdido un hijo en la guerra y en lo que fue esa guerra anterior en el Líbano, se te podría haber calificado como un hombre del campamento de los pacifistas, de aquellos que querían de alguna manera llegar a la paz. Y en el transcurso de este largo año donde estás desplazado sin poder volver a tu casa, has sido, como diría yo, perdiendo la esperanza y estando cada vez más en una postura de que no hay otra que luchar para sobrevivir. ¿Es correcto lo que digo? Más o menos. Vamos a partir las cosas en dos, diría yo. Primero principal, esta guerra no la vivió nadie, no solamente yo, ni siquiera el Estado de Israel, el mundo entero no vivió una guerra fuera de la guerra que tienen hoy Rusia con Ucrania. Con Ucrania. Guerras de un año no se conocen, eso para empezar. Israel tampoco lo conoce, para nosotros es totalmente nuevo. Una cosa es, como vos dijiste al principio, estar debajo de los misiles. Yo estuve 23 años debajo de los misiles. Es más, iba al cine, iba a esto, iba al otro, y digamos que los días normales de nuestra vida eran que hoy caen bombas y mañana no. ¿Ok? Así. La gente se acostumbra a todo, es increíble. Lo que pasó el 7 de octubre es otra cosa, es una invasión. Es una invasión de más de 3.000 personas, es una invasión de un día festivo, es una invasión a civiles y no a soldados. Es una invasión que destruye un poco el organigrama, vamos a decirlo así, del día a día que tenía el Estado de Israel. Y ahí es donde la gente, no solamente yo, empieza a cambiar. Y empezamos a cambiar más cuando empezamos a saber qué es lo que esta gente hizo. Gente, no se le puede llamar ni gente. No puedo decir animales porque le tengo respeto a los animales. Pero digamos que con las masacres y todo, existe también la posibilidad de que, bueno, ¿qué hubiera pasado si realmente Hezbollah, que era lo que tendrían que haber hecho, habría entrado también en el norte con 15.000 terroristas? Imagínate cómo es el asunto. Hoy estaríamos todos en el centro, no habría ni sur ni norte. Así de simple. Entonces esto te cambia, quieras o no quieras. Yo sigo siendo un tipo pacifista. Lo que pasa es que una cosa es ser pacifista y, con perdón de la palabra, es ser idiota. Todo tiene un límite en esta vida, donde si yo tengo que pensar, que tengo que esperar para ver si el tío Sam me dice si puedo atacar o no atacar, la gente de Europa me dice que espere, el otro me dice no sé qué, momento, vamos a frenar un poquito. Cuando atacaron Pearl Harbor, empezó la Segunda Guerra Mundial con Estados Unidos, y fue Pearl Harbor, que es en las islas del Pacífico, ni siquiera fue en el territorio de Estados Unidos. Y ahí nadie le preguntó nada a nadie. Cuando fue la guerra del Golfo, ¿sí?, los aliados, vamos a decirlo entre paréntesis, se llevaron por delante Irak, Afganistán. ¿Alguien les dijo algo? ¿Alguien les comenta algo? No. Y entonces el asunto es muy simple. ¿Necesitamos la ayuda de la gente? Es cierto. ¿Necesitamos el armamento? También es cierto. Pero lo que no podemos es que otra gente de afuera nos diga qué tenemos que hacer o dejar de hacer, porque tenemos que esperar a ver quién va a ser el presidente de los Estados Unidos. Es decir, si me refiero un poco más a lo que se refiere a Israel,
Israel le ocurre lo siguiente. Una cosa es, perdón, como yo siempre digo, tener miedo a las cosas, y otra cosa es tener terror. Y eso fue lo que pasó el 7 de octubre. Fue lo que produjo el 7 de octubre. Terror que no quiero escuchar a nadie en la puerta de mi casa hablando árabe, tomando en cuenta que el 90% de la gente que hizo todas las casas nuestras en este país son árabes. O sea, el idioma árabe es algo que escuchás en la calle normal, que empezó a ser no tan normal porque no lo quiero escuchar. Roberto, hay un 20% de la población israelí que es árabe y que en realidad en su gran mayoría ha mantenido una conducta de tranquilidad y de convivencia. ¿Sientes que se ha perdido esa confianza interna con la población árabe con la cual habitualmente se compartía? Bueno, mira, otra vez te lo divido en dos. Cuando tuvimos las intifadas, ¿sí?, nosotros, con todos los israelíes, íbamos a los pueblos árabes que estaban al lado de los pueblos judíos, ¿ok? Íbamos y comprábamos en las carnicerías y comprábamos en un montón de lugares. A partir de la segunda intifada hay un montón de gente que dejó de comprar cosas a los árabes. ¿Por qué? Porque la mayoría de las mercaderías se compraban ¿en dónde? En el Líbano. Parte era contrabando, parte en suma, le doy la plata de acá para que se la den a Hezbollah. Ahí fue donde empezamos a frenar. Ahora, tenés la convivencia de Aco, de Haifa, de un montón de lugares, Nazaret inclusive. Esa convivencia lleva varias décadas. Esa gente vive con nosotros. Es más, es gente, es decir, tiene el mismo documento que tengo yo, no es que hay un documento diferente. La cédula de identidad mía y la de él es azul, exactamente el mismo color. Yo pienso que la intifada se produce, que es lo que está produciéndose ahora también con los ataques internos que tenemos dentro del país, ¿sí? Otra vez volvemos a la especie de intifada donde te vienen a tirar tiros por un lado y por el otro lado vienen con cuchillos. Pero eso ocurrió siempre. Eso no significa que la población árabe está en contra nuestra. No. Eso significa que el terrorismo árabe que está dentro del país otra vez vuelve a armarse. Y esa es la gran diferencia. Yo quiero separar las cosas. Porque Israel es un país, como bien vos dijiste, en una mayoría judía, pero el resto no es que convive con nosotros, el resto tiene generaciones acá adentro. Son tan israelíes como el resto. Es parte del país. Roberto, cuando se acusa a Israel de genocidio, ¿qué dirías? Yo diría que alguien usa mal la palabra. Vamos a empezar por ahí. Porque hablar de genocidio cuando vos también estás dando suministros y sabés que tenés gente más de 350 días abajo que no solamente no tienen suministro, no tienen aire, no tienen comida, Dios sabe qué tipo de remedios tienen, y a esto tenía que agregar de que un montón de gente las han operado veterinarios, ¿ok? Esa es una parte del asunto. Y yo pienso que hablar de que el pueblo judío o que el gobierno israelí o los ciudadanos israelíes hacen, o el ejército, llámale como quieras, nosotros somos genocidas, me parece que alguien no estudió bien el diccionario. Yo pienso que es un problema político, en donde la gente vende afuera y lo que hacen es armar un poco, o mal informar, diría yo, a la gente que, digamos, están un poco o demasiado en la derecha o demasiado en la izquierda, porque las dos puntas no son buenas. Roberto, ¿esperanza de que esta acción contra Hezbollah pueda permitirte volver a casa? Esperanzas hay si se hace lo que se tiene que hacer. O sea, yo no estoy de acuerdo en volver a tomar el Líbano. Yo estuve muy de acuerdo que salgamos del Líbano solamente porque nosotros quisimos, sin hacer ningún tipo de arreglo. No nos olvidemos que mi hijo se muere porque estuvimos en el Líbano también durante 20 y pico de años. ¿Ok? ¿Para qué? Para que nosotros los del norte podamos vivir una vida normal, lo que es bastante ilógico. Y entonces, cuando nos retiramos del Líbano, yo estuve de acuerdo, inclusive sin firmas. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy te puedo decir de que hubo muchísimos menos muertos, tanto en el norte civiles como soldados, del momento que nos fuimos de ahí. Las cosas cambiaron ahora. Hoy nos encontramos con un Líbano
que en el interior de la superficie del Líbano tenemos otro Líbano. Tenemos un Líbano armado, tenemos un Líbano esperando otro 7 de octubre, que puede ser el 20 de septiembre o el 14 de diciembre, porque no importa la fecha. Y ahí es donde tenemos que tomar en cuenta con quién estamos peleando. Cuando decís el Líbano, estás hablando de Hezbollah. Hoy estoy hablando también del Líbano, porque Hezbollah hoy pertenece al gobierno del Líbano. Yo antes peleaba contra el terrorismo. Cuando Hezbollah pasa a ser dentro de la democracia que puede haber en el Líbano, si bien es cierto que los han votado, ¿ok? Porque no entraron a la fuerza, en este momento que me digas que yo estoy peleando contra Hezbollah, no es cierto. Estoy peleando contra el Líbano. Roberto, como siempre, el agradecimiento, un abrazo enorme. Seguimos en contacto y gracias por toda la información que permanentemente nos estás brindando para compartir con la audiencia de Radio High. Mejores noticias pronto. Ojalá que tengamos buenas noticias. Lo bueno es estar juntos siempre, porque todos somos el Estado de Israel. Roberto Hoffman, un ciudadano, 23 años, viviendo en Kiryat Shmona, ha tenido que desplazarse como miles a vivir en un hotel porque no puede volver a su casa.